Recién incluso sonreíamos diciendo que cuando los invitamos como un dúo, ¿no? A esta altura, es decir, pareja sería demasiado fuerte, pero suelen ser invitados juntos para tener distintas visiones. Hablamos de Gervasio Muñoz, que representa a inquilinos agrupados, y a mi lado también está Alejandro Benazar, presidente de la Cámara Inmobiliaria, cuyas iniciales son CIA, es lo que dice el escudito que tiene allí en la solapa de su saco. ¿Reflexiones acerca de este estudio? Empezamos por vos, Alejandro. Lo importante de todo esto es, como veníamos transmitiendo el año anterior, se ha logrado conformar una mesa del diálogo a partir de la sanción de la ley de la Capital Federal. Vamos por la tercera mesa y bueno, a todos nos generó distintas inquietudes. En este caso a la agrupación de inquilinos le surgió la inquietud de hacer una encuesta. Nosotros hicimos una propuesta que fue el sistema de alquiler seguro, que es inminente que en los próximos 15 días esto va a estar ya en el mercado y en la calle. Ahora, y antes eso de va a hablar de producir alquiler otra... seguro, que me interesa, muchas veces lo hemos tocado el tema, pero vale la pena retomarlo. La primera pregunta es, ¿esos números que recién vimos en la encuesta reflejan la realidad según el punto de vista de la Cámara Inmobiliaria? Hay que ver la ¿es metodología así? científica, pero hay que ver el 40% depende de quién y en qué zona, porque el país es federal y esto está analizado por ahí en un contexto o en otro contexto. Es una encuesta nacional. Es el promedio, 41% es lo que da el promedio nacional, ¿no? ¿Es así, Gervasio? Sí, y cuando desglosás eso y ves qué sucede en cada provincia, te da exactamente el mismo número, te da entre 39 y 41, hay casos en donde te da un poco más, 43, y no importa cuánto sale el alquiler. Es obvio que un alquiler en la ciudad de Buenos Aires no es lo mismo que en Bariloche, por distintos motivos, ¿sí? Claro. Ahora, si sucede en la ciudad de Buenos Aires, en Rosario, en Bariloche, en Jujuy, que el 41% de un ingreso se destina al pago de ese alquiler. ¿Esperaban ese número? ¿Pensaban que por ahí no era para tanto? Porque quedamos todos choqueados con ese dato. Igual, todos los que alquilamos o conocemos a alguien que alquila, sabemos más o menos viene por ahí. Pero sí, muchos decimos, bueno, quizás es mi caso. Y al ver que el 41% Mirá, es el promedio... nosotros estamos en permanente contacto con la realidad de los que alquilamos, ¿no? Entonces, no nos sorprendió tanto eso porque sabemos que la mitad del salario se destina en alquiler, tarifas e impuestos. Sí, lo que nos sorprendió fue lo de la situación de la mujer, que creíamos que no era un porcentaje tan alto, porque en realidad es el 28%. Eso de que le piden requisitos extra. Es que en realidad no es que les piden requisitos extras. En realidad la pregunta es si le rechazaron la posibilidad de alquilar. O sea, el 28% de las madres en Argentina fueron rechazadas por su condición de madre, ¿sí? Por tener hijos. Y los hombres, por ser padres, solo el 18%. ¿Y esto es así? ¿Está llamando a alguien? Vamos a decirle que más tarde. No, es que tenía que venir al canal, dice. Ok. Bueno, llegó antes de tiempo. ¿Y es así? ¿Lo ven de esa manera? ¿El 28% de las mujeres fueron rechazadas? Por eso analicé antes lo importante de todo esto que está empezando a suceder. Antes ni nos preocupábamos del tema y hoy la sociedad se lo incorporó. Hoy estamos intentando que una familia propietaria se transforme de una vez por todas en una familia inquilina, en propietario. Y con todos estos datos, el análisis, más allá que sean en menor o menor medida, vamos a ir generando una escala de información que no la disponíamos y para atacar realmente el problema en su raíz y que puedan acceder a los créditos. Pero este 28%, digo, quedó colgada la respuesta. ¿Ustedes creen que más refleja la realidad? ¿Es así? ¿Es Yo casi creo una de cada que tres hay que mujeres? ver en situaciones de cada persona y sus contextos y en base a eso definir la medida. Nosotros nos enteramos de esta encuesta a raíz de los medios, o sea hay que desmenuzarla, pedir una explicación de análisis científico a ver cómo se logró esta encuesta y en base a eso ver fue una cuáles son las encuesta online, respuestas. ¿no? Se le preguntaba a inquilinos. Online. ¿Escribías, decir que sos inquilino? ¿Datos? Sí, que igual de todas formas te analiza el IP, entonces sabemos si, no sé, si vos desde tu celular querés llenar 10 veces la encuesta, no podés porque es el IP el que se identifica. Rango etario, por género, por provincia, y lo que nos dio, y esto me parece que tiene que ver con lo científico, la cantidad de inquilinos e inquilinas que respondieron por provincia coincide con los números de la EPH.
¿sí? ¿EPH qué es? Es la encuesta permanente de hogares. Ok. Entonces, si en Rosario, por ejemplo, para hacerlo más sencillo, si en Rosario tenés un 28% de inquilinos, ¿sí? La cantidad de inquilinos que respondieron en la encuesta, ¿sí? De Rosario coincide con ese 28%. Claro. O sea, es una encuesta que tiene datos bastante fidedignos y que tiene que ver sobre todo con la masiva participación. Participaron 19.000 Sí, personas. es un número importante, sí. Y en este sentido, ¿cree que estos números reflejan... A ver, a mí siempre me gusta hacer comparaciones, pero no con Finlandia, porque no se puede, pero quizás con países de la región. Esto de que el 41% del sueldo se va a alquiler, ¿es más o menos lo mismo que pasa en otros países? ¿Estamos mejor, peor? De la región, digo, ¿no? Normalmente, ¿Tiene una como idea? dicen la parte financiera en los bancos, entre el 25 y el 30% debería ser del grupo familiar. Hay que analizar si esto es para un contexto familiar o no. Yo doy un ejemplo, así como se habló de Neuquén, Córdoba, Tucumán, doy un ejemplo de los pueblos del interior, ejemplo San Pedro, de donde procedo. Y en San Pedro, una persona sola, que gana un promedio de 16.000 pesos por mes, alquila algo de 3.500 pesos y no más de ahí. Sí. O sea que ahí los porcentajes varían No, baja muchísimo. muchísimo. Pasa que en capital sube mucho. Bueno, y por eso te después, digo, ahí viene el promedio. hay que verlo a nivel federal, qué es lo que sucede sector por sector y todos los sectores son diferentes. Cuando vos agarrás en Capital Federal un 3 ambiente como mencionaste, que se toma en cuenta el contexto familiar, los ingresos de la familia. Entonces ahí te bajan la relación de porcentaje. Si vos lo tomás de un solo salario, obviamente los porcentajes por ahí aumentan, disminuyen. Más allá de todo esto... Claro, lo que dice es que si la persona está casada... Pues, un 3 ambiente, me imagino o que convive una con otra persona, sola, para decirlo así, claro, baja el promedio. baja muchísimo el promedio. Entonces, hay que ir analizando estos contextos. Lo importante de todo esto es que se está analizando. Sí, pero más Esto o menos lo- estamos, no sé, no le pido datos exactos, ¿no? Pero quizás conversando con pares de Uruguay o de Chile, Sí, más o rondan menos es lo entre- mismo que pasa en otros países, Depende o estamos del país, peor que el 25 resto. a 30 y pico por ciento andan Un esto, poquito bueno. peorcito. Y antes de que usted se vaya, lo interrumpí al comienzo porque quería hablar de cómo iba el proyecto de alquiler seguro, ¿se llamaba? El sistema de alquiler seguro, donde una persona va a entrar con un alquiler y un plus. Ese plus no va a modificar mucho y esto trata de intentar ponerle al mercado una variable que es, hoy es garantía propietaria, un depósito y un alquiler. Nosotros vamos a intentar que la garantía propietaria sea sustituida y entre con un mes de alquiler y un plus. O un pago mensual. O sea, para evitar el tema del depósito, la garantía, el adelanto, venía por ese lado, ¿no? Viene por ese lado y es superador el proyecto. Y bueno, como en la parte gubernamental viene un poco demorado por los tiempos y porque hay que ponernos de acuerdo, la Cámara Inmobiliaria Argentina y con su Instituto de Capacitación Inmobiliario lo que hace es propulsar en forma de prueba prototipo de la Cámara hacia el sector, que esto va a estar dentro de 15 a 20 días. Y esto va a otorgar también un nivel de resultado, de aceptación o no, y también vamos a generar nuestros propios datos. ¿Cómo ves el proyecto, Gervasio? No lo veo todavía, pero después veremos que por lo general ¿Al principio? no funciona. No, en principio creo que hay que aclarar algo y tiene que ver con esto de que las familias inquilinas se transformen en familias propietarias. Eso del 77% es terrible, que cree que nunca va a ser propietario. Exacto. Hay dos cuestiones que pasaron para que suceda eso, para que todos los inquilinos tengamos la sensación de que nunca vamos a ser propietarios. Primero tiene que ver con la dolarización de las viviendas, ¿sí? Última dictadura, se dolariza el precio de las viviendas. Desde la dictadura empieza a subir la cantidad de inquilinos en el país. Hay baja un poco durante los 90 por el crédito y después vuelve a subir a partir del 2001. Y la otra cuestión tiene que ver con la desregulación del precio de los alquileres. La única vez en Argentina donde se crearon familias propietarias, la única vez en la historia donde fue masivo, fue una política de vivienda de verdad, que pasamos de 40% de propietarios, o sea, 60% de inquilinos en todo el país, ¿sí? Hoy estamos hablando de 17. Cuando pasamos de 40 a 65% de propietarios en la Argentina, fue del 43 al 60, porque se tomaron dos medidas. Uno,
se congelaron los precios de los alquileres y 2, hubo crédito hipotecario a tasa fija y se financiaba el 100% de la vivienda. Entonces, esa fue la única política de vivienda real para generar familias propietarias. Por eso tenemos una tradición, una cultura en Argentina tan fuerte del acceso a la vivienda propia. Claro. Digo lo último, nosotros ahora no pedimos que se congelen los precios de los alquileres porque justamente el mercado ha generado el mito de que congelar los alquileres es malo y todos nos hemos creído eso. Lo que nosotros estamos pidiendo ahora es que hay que regular el precio de los alquileres bajo un índice promedio entre inflación y salario. Si esto no sucede, no va a haber familias propietarias. Bien, el cierre, Alejandro. Yo, o sea, Para ir cerrando, veo que están muy tranquilos. Hoy hemos tenido una jornada en paz. En distinto idioma, uno siempre trata de decir lo mismo, nada más que de diferente forma y capaz que no nos ponemos de acuerdo y es un significado de palabra. Entiendo. Cuando él habla de una persona inquilina para convertirlo en propietario, yo creo que estamos analizando lo mismo. Con el sistema de alquiler seguro, nosotros lo que estamos intentando es generar un fondo para que esa persona acceda a ese crédito y tratar de disminuir una barrera del cual es el 20, el 25% o el 10%, depende del plan, porque hay plan medio, alto y bajo. Ahora, en relación a lo que tiene que ver con lo de la regulación, cuando él habla de una palabra regulación, que suena tan feo como intervención en el mercado, y lo escucho y analizo todas las palabras que él dice, él aplica un índice. Es lo que yo interpreto, y es parte de la mesa del diálogo, está hablando de un índice, del cual nosotros también, como Cámara Inmobiliaria Argentina, con el SAS, estamos bancarizando el sistema y queremos también un índice de actualización, que puede ser salario, que puede ser con el UVA, o buscarle algún índice. Creo que a eso se refiere. Sí, a grandes rasgos, digamos, todos apuntan a lo mismo, ¿no? Está bien, cada pero vez... cuando vos hablas de una regulación o intervención, lamentablemente espanta el mercado. Cuando vos hablas de armar un coeficiente y un sinceramiento de la actualización, y creo que todos buscamos el mismo orden porque no queremos estar involucrados en algo abusivo. Entonces, creo que cuando él habla de una actualización salario o algún índice, es buscarle alguna metodología de sincerar el mercado. Y en eso vamos a estar siempre de acuerdo. Muy bien, y es por eso que van a seguir siendo invitados durante mucho tiempo a este programa.